pero no importa, vamos a hablar un poquitito, muy poco del capítulo 14, sí, porque el versículo, el versículo 17, el versículo 17 al 20 dice así, del 14, ¿sí? De Apocalipsis. Dice, salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda diciendo, mete tu hoz y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Entonces, ya pudimos ver en el capítulo 14, ¿sí? Estuvimos viendo justamente todo esto con respecto al rapto, ¿sí? Ya vimos justamente también que esta teología, ¿sí? Del rapto, ¿sí? Pretribulación, ¿sí? Que es una, una teología, sí, justamente, del hombre llamado John Nelson Darby, ¿sí? Que él viene a traer esta teología o esta teoría de el rapto pretribulación, ¿sí? Que en realidad las escrituras no nos hablan de un rapto pretribulación, nos hablan, sí, de la venida del Señor que vendrá a llevar a su pueblo, todo esto sí es verdad, pero no pretribulación. Y como te decía, ¿verdad? En el programa anterior, a todos, que yo creo, yo también anhelo, ¿verdad? Que fuera así, porque anhelaría que fuera así, porque realmente nadie que querríamos pasar por lo que iremos a pasar, no obstante el Padre nos va a guardar, porque la palabra dice que todos aquellos que tengan la marca del Señor en la frente y en la mano derecha, el Padre ciertamente nos va a guardar, pero por supuesto iremos a pasar todo esto y luego el Señor vendrá así con gran poder y gloria en las nubes, como dice su palabra. Y los discípulos también le preguntaban, Señor, cuál es la señal de tu venida y cuándo será el tiempo de tu venida? ¿Sí? Y el Señor le dice justamente, inmediatamente después de todo esto, después de todo lo que le habla en Mateo 24, ¿sí? Después de las guerras, después de la persecución, después de que le entregan el hermano a su otro hermano y toda esta situación, después de todos estos eventos, recién después de los mártires, todo lo que va a suceder, recién vendrá el Hijo del Hombre en su poder y gran gloria. En el capítulo 14, 17, realmente lo que estamos esperando, sí, es un gran éxodo, porque ya venimos viendo y cómo justamente las escrituras se revelan, sí, el final desde el principio. Desde el principio el Señor nos está revelando el final, sí. Y realmente, siempre que nos preguntan cómo estudiar las escrituras, generalmente, cuando, en mi caso, sí, antes de tener la revelación de la Torá y la restauración de Israel, siempre podía llegar a decir a la persona, bueno, empecé a leer desde los evangelios. Hoy aconsejo que empiece a leer desde Génesis, pero qué importante poder empezar a leer desde Apocalipsis. Nadie dice esto, empezar a leer desde Apocalipsis. Y es verdad, Apocalipsis tiene la revelación del principio y el final junto. Es maravilloso el libro de Apocalipsis, lo que nos está hablando. Entonces, viendo que este ángel, ¿sí? Que salió del templo, que está en el cielo, dice, teniendo una hoz aguda, salió del altar, dice, y tenía el poder sobre el fuego y llamó, dice, a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo, mete tu hoz y vendimia los racimos de la tierra porque sus uvas están maduras. Jeremías 16, 14 y 15 dice así. Dice así. No obstante, he aquí vienen días, dice Yahweh, en que no se dirá más, vive Yahweh, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino
Vive Yahweh, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde los había arrojado, y los volverá, dice, a su tierra, la cual di a sus padres, y lo volverá a su tierra, la cual di a sus padres, dice la palabra del Señor. Entonces aquí nos deja bien claro, ¿verdad?, que el Señor está diciendo, ya no se va a decir, vive Yahweh que hizo sacar, ¿sí?, a su pueblo de Egipto, ¿sí?, con gran poder y todo lo que hablamos, sino que ya se va a hablar de este éxodo, de lo que nosotros vamos a pasar. Vive Yahweh, que trajo a sus hijos del norte, del sur, del este, del oeste, de todos los rincones de la tierra, de eso se va a hablar. Oiga, qué interesante, ya se va a hablar luego del segundo éxodo, qué maravilloso, donde nosotros vamos a entrar, ¿sí?, en la restauración, y estamos entrando justamente. En Ezequiel 37 podemos ver también, Ezequiel 37, 19 al 24, dice así. Diles, así ha dicho Yahweh el Señor, he aquí yo tomo el palo de José que está en mano de Efraín, y a las tribus de Israel sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá. Entonces aquí estamos viendo la restauración de los dos reinos, ¿sí? El reino del norte, el reino del sur, ¿sí? Los pondrá con Judá. ¿Por qué con Judá? Porque Judá es el reino del sur que tiene la Torá. Nosotros debemos volver ¿a dónde? ¿A Judá? ¿A los judíos? ¿O al padre? Al padre, ¿verdad? ¿A dónde volvió el hijo pródigo? Al padre, no volvió al hijo mayor. ¿Sí? Entonces esto hay que entender y tener claro, porque muchas veces cuando llegamos a la restauración, la mayoría se va a nuestros hermanos. Y está bien que ellos tengan la Torá y que ellos tuvieron siempre, esto es una realidad, pero nosotros no fuimos llamados a volver a ellos, sino volver al Padre, ¿sí? Esto se tiene que entender, porque es un hilo muy finito que muchas veces se traspasa, ¿sí? Entonces tenemos que entender que el Padre nos llama, por supuesto, a volver a la Torá, sí, a volver a la Torá, pero al Padre, no al hermano, ¿sí? Entonces acá, porque oiga lo que dice, y a las tribus de Israel sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá, y los haré un solo palo, y serán uno en mi mano. ¿En dónde? En la mano del Señor, ¿sí? Uno. Entonces, el reino del norte y el reino del sur será uno en las manos del Señor, ¿sí? No en las manos del hermano mayor, sino en las manos del Señor. Esto es importante. Y los palos sobre los que escribas estarán en tu mano delante de tus ojos. Y diles, así ha dicho Yahweh el Señor, he aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y las recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra, y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será sobre todo ellos. Y nunca más serán dos naciones, nunca más será eh, los cristianos evangélicos y los judíos. No, nunca más será eso. Será un solo reino, ¿sí? Será un solo pueblo. Ni nunca más serán divididos en dos reinos, ¿sí? Ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones, y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré y me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios. Mi siervo David será rey sobre todos ellos, y, y todos ellos tendrán un solo pastor. Ese es Yahweh Sebaot, ¿sí?, que es Yeshua. Y andarán en mis preceptos, mis estatutos, guardarán y los pondrán por obra. Entonces, ¿cuál es la intención del Padre en la restauración? Cuando seamos un solo palo, cuando seamos un solo pueblo, cuando seamos un solo reino, guardar los estatutos y los preceptos del Señor. Siempre esa es la intención. Por eso dice, cuando leíamos en el capítulo 14, en el programa anterior, veíamos que dice, y se predicará este evangelio eterno, ¿sí?, por todas las naciones de la tierra. Oiga, qué interesante, el evangelio es eterno. ¿Y cuál es el evangelio eterno? El evangelio de la restauración de la Torá. Ese es el evangelio. No está hablando del evangelio de un sistema, ¿sí?, religioso como el cristianismo. No, no habla de eso. Habla del evangelio que predicó Yeshua, que luego nuestros hermanos, ¿sí?, que luego nos sacaron de ahí, y nuestros hermanos fueron perseguidos, y luego entramos en un sistema, ¿sí? Pero ahora estamos saliendo, porque el Señor dice, sal de ahí, pueblo mío, sal de Babilonia, y eso es muy interesante lo que el Padre está haciendo.
Entonces podemos ver que en el versículo 19 dice, y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, del lagar salió sangre, sí, hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Entonces aquí podemos ver que dice la palabra que fue sacado afuera, ¿sí? Y esto es muy interesante porque nuestro Señor Yahshua fue sacrificado, muerto, ¿sí? Y crucificado afuera de la ciudad, dice la palabra, y dice, y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, ¿sí? Y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos. Entonces, aquí podemos ver algo muy interesante porque el vino, ¿sí? Acá tipifica el vino como un estado em, de, como leemos, un estado de sufrimiento, de dolor, ¿sí? Porque dice, fue pisado el lagar fuera de la ciudad y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos, ¿sí? Por 1600 estadios. Pero en otras partes de las escrituras, sí, nos habla que el vino es un acto de, participar del vino es un acto de gozo, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué dice en Isaías 63:3. Lo presenta el vino como, sí, Isaías 63:3, ¿no? Como un evento de sufrimiento, de dolor, ¿sí? Em, porque lo compara con la sangre, ¿sí? Porque dice justamente que salió sangre hasta los frenos de los caballos, ¿sí? Y justamente el vino es pacto y la sangre es justamente también pacto, ¿sí? Entonces acá podemos ver en Isaías 63:3 dice así, he pisado yo solo el lagar y de los pueblos nadie había conmigo. Dice, los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas, porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado. Miré y no había quien ayudara y me maravillé que no había quien sustentase y me salvó mi brazo y me sustentó mi ira. Y con mi ira hollé los pueblos y los embriagué con mi furor y derramé, dice, en tierra su sangre. Entonces, el Señor hará realmente una gran victoria, ¿sí? Como hizo también, por supuesto, en Egipto, cuando sacó a nuestros hermanos, los israelitas, ¿sí? De Egipto. ¿Cuándo salieron ellos? Cuando murieron todos los primogénitos de Egipto. ¿Por qué? Porque realmente el pueblo de Egipto retenía a nuestros hermanos en la cautividad, ¿sí? Y cuando el Señor se levanta con su gran ira para librar a su pueblo de la cautividad, no hay quien lo detenga, ¿sí? Él es el único que va a salvar, Él es el único que va a hollar a todos los pueblos de la tierra, ¿sí? Con su gran ira por haber hecho tal maldad y haberse mezclado, ¿sí? Con la sangre por haber bebido la sangre de los mártires, como dice justamente la palabra del Señor.